de Corintios 5, del 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el apóstol, ¿qué les está diciendo? Que somos embajadores de Cristo. Estamos representando el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Y dice que nuestra misión es reconciliar a Dios, que el hombre se reconcilie con Dios, porque el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, mandó a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El Señor se sacrificó, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros. Se hizo pecado, el que no conoció pecado se hizo pecado para hacernos justicia a Dios. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, que somos embajadores, que nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios, entonces continúa diciendo en el capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, nuestro primer punto dice, somos colaboradores suyos. Entonces, ¿qué es colaborar? Colaborar es trabajar, dice, persona que está dispuesta a colaborar con otros, persona que trabaja con otras personas en la realización de una tarea común. Nosotros somos colaboradores de Dios, estamos al servicio de Dios. Es un privilegio porque nuestro Dios Todopoderoso, por amor a nosotros, quiere que le colaboremos en esa obra hermosa que Él quiere hacer en nuestra vida. Él quiere rescatarnos de las tinieblas a su luz admirable y quiere que nosotros seamos sus colaboradores. Es un privilegio. Y así lo debemos tomar y así lo debemos hacer. Colaborar en la obra del Señor es lo más hermoso y lo más importante que debemos tener en nuestra vida cuando después que lleguemos a los pies de Cristo, que entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros, por amor a nosotros. Y por eso debemos estar dispuestos siempre a ser sus colaboradores, a tener ese privilegio. Vamos con nuestro segundo punto que dice, somos responsables de la gracia de Dios. Entonces continúa diciendo el versículo 1. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Y qué era lo que estaba pasando en esta iglesia? Y muchas veces en nuestra vida, que hemos recibido el mensaje de nuestro Señor y hemos recibido la gracia de Dios, que es ese favor inmerecido, porque no merecíamos la salvación, pero la salvación es por gracia, como lo dice Efesios 2, 8, 9, que por gracia somos salvos. Es ese regalo de Dios inmerecido, es un regalo que Dios nos da, pero esa gracia nosotros tenemos que valorarla, que atesorarla en nuestra vida, no tomarla en vano, no tomar en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino al contrario, ser agradecidas por ese regalo tan grande que nunca nosotros hubiéramos podido ganar la salvación, porque no, en nuestra humanidad no podemos cumplir los requerimientos de un Dios santo como es nuestro Dios. Por eso el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y por esa gracia somos salvos. Entonces no debemos tomar en vano ese regalo tan grande. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado en nuestras vidas en vano el mensaje del Señor?
Esto es un llamado, es una reflexión a que en lo más profundo de nuestro corazón reconozcamos y pensemos, ¿realmente estoy valorando esa gracia de Dios? O como decían muchas veces nosotros decimos, y es un adagio popular, que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, como a nosotros no nos costó y es un regalo, muchas veces no lo valoramos. Pero este es un llamado, es un ánimo a que no tomemos en vano ese regalo tan hermoso, ese regalo tan grande que Dios nos ha dado, que es su gracia, esa gracia de salvación. Vamos a leer también lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo reconocía que él era lo que era por la gracia de Dios. Y eso es lo que también nosotros debemos reconocer, que si tenemos salvación es por gracia, que si el Señor nos ha dado unos dones es por su gracia, son regalos de Él, pero tenemos que ponerlos a, tenemos que no sea en vano, tenemos que sacar provecho, aprovechar esa gracia tan hermosa que Dios nos ha dado. Y cómo se va a notar que estamos valorando la gracia de Dios, se va a notar en nuestra vida, se va a ver, porque si yo digo que tengo la gracia de Dios, que soy salva, y sigo viviendo a mi manera y haciendo lo que a mí me gusta, sin tener en cuenta la palabra de Dios, ahí es cuando verdaderamente se puede decir que la gracia de Dios la estamos haciendo vana, porque cuando ya hemos recibido la gracia del Señor y entendemos todo lo que costó, queremos parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, de valorar esa gracia y querer cada día imitar más a nuestro Dios, a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces que esa gracia no sea en vano, que esa gracia se note en nuestra vida, en nuestro cambio de actitud, en nuestra santificación progresiva. Cada vez queramos aprender más y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en 2 de Reyes 7. Aquí se está hablando de cuando Samaria fue sitiada por los sirios. Y fue algo terrible porque hubo mucha hambre, las madres, era tanta el hambre que las madres se comían a sus hijos. Fue algo terrible. Y Dios obró un milagro muy grande. El Señor confundió a los sirios y ellos huyeron y abandonaron todo. Entonces vemos que del versículo en 2 de Reyes, capítulo 7, versículos de 8 al 10 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Aquí se está refiriendo a unos leprosos que entraron al campamento y vieron que estaba vacío, como lo acabamos de leer. Cogieron tesoros, los escondieron, pero muchas veces eso es lo que hacemos nosotros con la gracia del Señor, la guardamos para nosotros y la gracia no es para guardarla, es para compartir ese mensaje de salvación,
esa gracia que Dios tiene para con nosotros. Entonces, así estábamos nosotros, llenos de pecado. Esos leprosos semejan a nuestro pecado, a esa vida tan vana que vivíamos sin Cristo. Y no tenemos ningún derecho de guardarnos ese tesoro de la gracia para nosotros, para nosotras solas, sino de compartirla, compartir esa gracia que Dios nos ha dado con todas las personas que tengan necesidad de Dios. Todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces debemos proclamar el mensaje de Dios primeramente con nuestras palabras, de proclamar esa gracia de Dios, que Dios nos da su salvación, que es un regalo para nosotros. Así como dijeron estos hombres leprosos, hoy es día de salvación. Y ellos sintieron que no podían quedarse con eso para ellos solos, sino que tenían que ir a compartirlo con todo el pueblo que estaba en tanta necesidad. Y eso es lo que debe morar en nuestro corazón. Sentir que esa gracia que Dios nos ha dado no es para quedárnosla nosotras solas, ni para que no se note en nuestra vida. Al contrario, para que se note esa gracia de Dios en nuestra vida y para compartirlo con las demás personas que están tan necesitadas de nuestro Dios. Dice también la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos que todo lo que hagamos para la obra del Señor no va a ser en vano, porque el Señor es galardonador de los que le buscan, y Él siempre nos va a dar la recompensa. Él está ahí con nosotros, y cuando le servimos a nuestro Dios, los más beneficiados, como lo dije antes, somos nosotras. Ahora vamos con nuestro tercer punto, que dice: somos recipientes de oportunidades. El versículo 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo tomó de Isaías 49:8, cuando dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Esto se refiere a ese momento cuando nosotros escuchamos el mensaje y llegó a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y juicio, y entendimos que nosotras estábamos apartadas de Dios, que estábamos en pecado, y que si no era por medio de nuestro Señor Jesucristo, íbamos derecho a la condenación eterna, al infierno. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotras. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. El Señor tuvo misericordia de nosotras, y tuvo un día, un llamado especial para cada una de nosotras. Pudimos entender su mensaje y reconocer lo necesitadas que estábamos de su palabra, de su salvación, que nuestra vida iba a estar destruida si no llegábamos a sus pies y aceptábamos ese llamado tan hermoso. Y también dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Debemos estar agradecidas con Dios por ese llamado que nos hizo. Y hoy es un día de salvación. Si tú me estás escuchando en este momento y no has tomado la decisión por Cristo, hoy es un día de salvación para ti. Hoy es un día que el Señor te está diciendo, mi hijo dio su vida por ti. El Señor quiere que no te pierdas. La palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y hoy es día de arrepentimiento, de reconocer que
que estamos en pecado, de reconocer que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo Él, a través de su preciosa sangre, nos puede lavar de todo pecado y de toda maldad. El Señor siempre está dispuesto, siempre está con sus brazos abiertos y cuando escuchemos ese llamado, no debemos ser indiferentes, sino aprovechar y correr a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Porque va a llegar el momento en que no habrá más oportunidad. La oportunidad es mientras tengamos vida, pero solo Dios sabe hasta cuándo vamos a tener nosotros vida. Podemos estar vivas en este momento, pero mañana no sabemos. Solo Dios sabe el día y la hora, por eso es que cuando escuchemos su mensaje de salvación debemos aprovechar. Y las que ya hemos llegado a los pies de Cristo, estar agradecidas por ese llamado tan hermoso y por el privilegio de ser sus hijas y de tener su gracia. Agradecidas con el Señor siempre. Entonces vemos en el tercer punto que dice, somos responsables de la gracia de Dios, somos recipientes de oportunidades, o sea, como lo acabamos de ver, el Señor es Dios de oportunidades, pero debemos aprovechar esas oportunidades y también aprovechar el momento para predicar su palabra y para dar ese mensaje de salvación a todas las personas que están tan necesitadas. Tenemos que tener esa pasión por las almas, orar a Dios si de pronto no sentimos en nuestro corazón y reconocemos que somos indiferentes a la necesidad de las demás personas por Cristo. Tenemos que pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude para tener esa pasión por los perdidos, esa pasión para que todos podamos tener esa gracia que nosotros ahora tenemos. Y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Predicar su palabra. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos sus colaboradores, dando a conocer su palabra. La evangelización no es una labor del pastor ni del equipo de evangelistas. La gran comisión es para todos y cada uno de nosotros, de sus hijos, que estemos hablando y dando el mensaje de salvación, tener esa pasión por las almas, que lo tengamos siempre en cuenta y que si verdaderamente reconocemos que no sentimos esa pasión, pidamos perdón y oremos para que el Señor nos ponga ese sentir, ese querer. Que esto sea un ánimo, hermanas y amigas que me están escuchando, para verdaderamente preocuparnos y pedirle a Dios que nos dé ese denuedo, esa pasión por los perdidos. Porque así como nosotros tuvimos necesidad y hubo alguien que nos predicó, así también debemos ponernos en las manos de Dios para predicar su mensaje de salvación. Vamos con nuestro cuarto punto, que dice, somos cuidadosos para no ser tropiezo. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Bueno, queridas mujeres, acabamos de hablar sobre que tenemos que hablar de la palabra del Señor y aprovechar cuando Él nos está llamando. Pero asimismo, también dice que no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Y eso a qué se refiere? No se refiere a que no hablen mal de pronto de nosotras, porque de alguna manera siempre vamos a ser criticadas o vamos a ser juzgadas. El mismo Señor Jesucristo, los fariseos hablaron mal de Él, lo juzgaron, pero lo importante es que seamos irreprensibles. En Tito 1:7
dice la palabra de Dios en la parte A, porque es necesario que el obispo de Dios sea irreprensible, el obispo de Dios, o sea, el siervo de Dios, sea irreprensible. Irreprensible no quiere decir que no cometa pecado, porque todos cometemos pecado de una u otra manera. No se trata de eso. O de que no hablen nunca mal de nosotros, no. Lo importante es que eso que estén diciendo no sea cierto. Lo importante es que si hemos caído en algún malentendido, en alguna falta contra un hermano, en algún pecado, que vengamos delante del Señor y lo reconozcamos. En primera de Juan 2:1 dice que abogado tenemos. Si pecamos, o sea, Dios no quiere que pequemos, pero si pecamos tenemos abogado que es nuestro Señor Jesucristo el justo. Entonces, primero que todo, tenemos que venir delante del Señor y reconocer nuestro pecado. Para ser irreprensibles, tenemos que reconocer que nos equivocamos, que pecamos y pedir perdón, primeramente a Dios y segundo a la persona que le hayamos cometido esa falta. Y segundo, en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si de corazón nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, el Señor nos va a perdonar. Hay que tener en cuenta dos cosas, que debemos ser muy cuidadosos para no dar ninguna ocasión de tropiezo. Pero el que está dando el mandato es nuestro Dios. Y el Señor nos va a redarguir y nos va a mostrar si estamos en pecado, si estamos siendo de tropiezo para nuestros hermanos, para nuestra familia. El Señor nos va a mostrar para que nosotras reconozcamos y pidamos perdón. Y que esa sea una petición diaria de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra oración personal con nuestro Dios Todopoderoso, pedirle que nos ayude, que tenga misericordia, que nos ayude a no ser tropiezo para nadie, porque nadie quiere ser tropiezo, pero muchas veces con nuestra forma de actuar de pronto indiferente o de pronto decimos algo que molesta a un hermano o a alguien, el llamado en nuestro Dios Todopoderoso es a que pidamos perdón, a que estemos de acuerdo, a que nos reconciliemos, a no ser de tropiezo para nadie, tener cuidado de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de que si pedimos prestado, devolver, que si decimos, si nos comprometemos a algo, cumplir, si no podemos cumplir, pedir perdón, reconocer, para no ser de tropiezo, porque siempre va a haber, el enemigo es astuto y cada vez que nosotros queramos hacer algo para nuestro Dios, servirle, eh, vamos a tener dificultades, pero debemos pedirle a Dios que no seamos tropiezo, que no caigamos en ese error, en ese pecado muchas veces consentido, que con esos pecados consentidos vamos a ser de tropiezo y por eso estar en comunión con el Señor para que Él nos muestre y podamos reconocer nuestro pecado y pedir perdón para no ser de tropiezo para nadie. Y el apóstol Pablo, él es un ejemplo, primeramente nuestro Señor Jesucristo, y él también dice con toda seguridad, y ojalá que nosotros lo podamos decir también, decir, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vemos que el énfasis que pone es, en su ministerio. No se trata de que hablen mal de él, ni de cuidar su imagen,
Él está preocupado por su ministerio, por el mensaje, porque eso es lo que pasa, que con nuestras actitudes muchas veces, por eso el mensaje de Dios es despreciado, no es valorado, porque hablamos una cosa y hacemos otra. Entonces pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, nos dé humildad para reconocer nuestro pecado si estamos siendo de tropiezo y pedir perdón y apartarnos. Porque la verdad es que yo pienso que ninguno de nosotros queremos ser tropiezo, ninguna de nosotras. Al contrario, queremos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero si el Señor nos muestra que estamos en una mala actitud, que estamos siendo tropiezo, pidamos perdón de todo corazón y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría, entendimiento, fortaleza para no ser de tropiezo para nadie y para darle la gloria y la honra como Él se lo merece por su gracia, por su perdón, por su amor, por darnos esa nueva vida tan hermosa. Entonces, queridas mujeres, esta palabra es un ánimo para que seamos verdaderamente colaboradoras de Dios, que seamos responsables de la gracia, que la gracia que el Señor nos dio es para ponerla en práctica, para que primeramente tengamos un cambio de vida, para que le sirvamos, para que compartamos esa gracia con los demás, para que también no seamos indiferentes a la necesidad de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, y también para que tengamos mucho cuidado con nuestras actitudes, con nuestra vida diaria, y que nunca seamos de tropiezo para nadie. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque nos rescataste, Padre Celestial, de ese mundo en que vivíamos, Señor, de todas esas tinieblas que nos rodeaban, Señor. Gracias, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu salvación, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias porque somos tus colaboradoras, Señor. Qué privilegio, Padre Celestial, poder servirte, Señor, poder darte la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos a llevar ese mensaje, a ser reconciliadoras, Señor, a ser tus embajadoras, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Danos la sabiduría y el entendimiento para tener cuidado con todas nuestras actitudes en nuestra vida diaria, con todo lo que hagamos, Señor, con todo lo que tengamos en nuestra vida, Señor, que sea para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres maravilloso, poderoso, misericordioso, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, queridas mujeres. Dios me las continúe bendiciendo.